Mi madre se estaba muriendo, y mi novia aprovechó esa oportunidad para engañarme con un chico al azar que recientemente se unió a su grupo de amigos porque sabía que yo estaría distraído con la muerte de mi madre. Yo fui el que los descubrió y lo vi con mis propios ojos, pero ellos no me vieron, así que decidí idear un plan para destruir literalmente sus vidas permanentemente y hacerlo de una manera que nunca supieran que yo era el que estaba detrás. Esto es lo que sucedió. Antes de continuar, recuerden suscribirse al canal de Historias Prohibidas y activar la campanita para no perderse futuras actualizaciones. Tendré que revelar y admitir algunas cosas sobre mí mismo que no me gustaría y de las que no estoy orgulloso. Si odias la lectura, entonces ni siquiera continúes. Mi historia es horrible desgraciadamente y no le desearía mi vida a nadie, ni siquiera a los que elegí para buscar venganza. Cuando tenía 18 años, mi padre sufrió una apoplejía debilitante y no pudo volver a trabajar ni a conducir. Me ofrecí para cuidarlo, ya que mi madre tenía un trabajo a tiempo completo y mi familia necesitaba que ella siguiera trabajando. Un año después de su ataque falleció. Después de soportar un triple bypass lo perdí, y eso cambió algo dentro de mí. Había vivido una vida algo protegida debido a que asistía regularmente a la iglesia y las actividades de la iglesia. Cuando mi padre murió, si quería ir a la universidad tendría que pagarlo de mi bolsillo, no tenía derecho a ningún préstamo, si lo pensamos casi fue una suerte. Conseguí un trabajo de baja categoría y empecé a salir de fiesta a los 19 años. Sin haber probado nunca el alcohol ni las sustancias ilegales o haber hecho alguna vez el acto antes. Yo había sido muy tímido en mi adolescencia ya que me había desarrollado muy tarde y siempre parecía varios años más joven que mis amigos. En una fiesta una noche conocí a un chico varios años mayor que yo, lo llamaremos Benji, me pidió que me pasara por allí después de mi turno en mi terrible trabajo de salario mínimo. Al día siguiente acepté, y cuando llegué me llevó a su casa donde dos de sus amigos estaban ocupados esnifando polvo blanco apoyados en una mesa. Yo había visto sustancias ilegales en las películas, así que supuse que era cocaína. Me ofrecieron una raya y se rieron de mi negativa a probarla. Benji me explicó que la razón por la que me había invitado era que aunque yo tenía 19 años podía hacerme pasar por un alumno de secundaria. Me explicó que ellos vendían estas drogas y tenían a otros chicos trabajando para repartirla en las escuelas. Querían que yo fuera a cada escuela secundaria del campus cada día y recoger dinero en efectivo, mientras que otros chicos irían dejando bolsas de cocaína previamente pesadas. Compraban paquetes de cigarrillos y ponían la droga con una pequeña inicial en el fondo, indicando en qué escuela se tenía que repartir. Habían conseguido una máquina envolvedora de celofán que sellaba y encogía el plástico. Todo funcionaba bien, como estaba previsto. Durante años fue sorprendente saber cuántos policías, abogados e incluso jueces estaban implicados en mis trapicheos, consumiendo ellos o sus hijos, por algo que a mí me hubiera asegurado una larga temporada en prisión. Sin embargo, nunca me pillaron, dejé mi estúpido trabajo y me puse a trabajar diariamente para Benji. Si no estaba entregando o pesando, Benji y sus amigos me enseñaban a golpear el saco de boxeo, a hacer ejercicio o a pelear. Habían construido un ring de boxeo de tamaño completo en la parte de atrás porque les encantaba pelear. Me habían acogido como un colega mientras crecía, aunque había crecido otras 3 pulgadas en altura después de la escuela secundaria. Para medir 1,70 m, yo era todavía enjuto y no muy fuerte. Benji era varios años mayor que yo y había estado destinado en Corea del Sur durante muchos años. Allí pudo aprender una forma de artes marciales conocida como Subak, pero también había sido boxeador. También los 3 chicos amaban enseñarme cómo manejar y a pelear, disfrutaban enseñándome nuevos movimientos y viéndome aprender tan deprisa. Esto nunca fue para atacar a nadie, era estrictamente en defensa propia. Querían estar seguros de que podría protegerme si algo malo pasaba, y querían que yo fuera capaz de que les cubriera las espaldas. Benji me hizo llevar una 9 mm cargada. Siempre que conducimos él llevaba un enorme revólver. Con el tiempo yo estaba en la universidad y había comenzado a vender a los compañeros de clase. Mi madre estaba orgullosa de que estaba pagando mi propia matrícula y libros. Nunca preguntó cómo,
sí hay algunas personas, aunque muy pocas, que usan el dinero ganado con hechos desagradables para mejorar sus vidas. Como hay algunas strippers que usan ese dinero para pagarse los estudios o ayudar en casa. Es raro, pero sucede. Lo que mi madre nunca supo fue el hecho de que yo ganaba más dinero en una semana vendiendo estas sustancias que ella como profesora en todo un mes. Conducía un viejo Camry, nunca compré ropa llamativa o tiré el dinero para impresionar a nadie. Mantuve un perfil tan bajo como pude. Terminé mi licenciatura en 3 años porque tenía mucho tiempo libre. Inicialmente quería ser abogado, pero había conocido a demasiados policías y jueces corruptos. Estudié Derecho sin el objetivo de aprobar el colegio de abogados porque quería convertirme en un consultor de jurados. Para aquellos que no saben lo que es, cuando un bufete de abogados tiene un cliente al que defienden, se envía una lista de potenciales jurados que intervendrán en el juicio, y se intenta estudiar la personalidad y los antecedentes de cada jurado, para que el abogado antes de entrar a la sala pueda conocerlos de antemano y manipularlos para convencerlos. Mi trabajo era tomar cada nombre e investigar cualquier antecedente que pudiera encontrar. La firma para la que trabajaba decidía lo que era información importante para cada caso en particular. La firma para la que trabajo tiene la más alta consideración en mi área. Puedo investigar mucha información sobre la gente legalmente a través de algo tan simple como un sitio de datos legales. En el pasado reciente, me reencontré con una amiga de la escuela, se llama Zaina, y descubrí que ella y yo nos habíamos enamorado el uno del otro en su día, pero ambos habíamos sido demasiado tímidos para decir una palabra. Existen más detalles, pero basta con decir que Zaina y yo nos convertimos en mejores amigos, nos enamoramos perdidamente y planeamos un futuro juntos. Nuestras 2 relaciones anteriores habían sido desastres, la mía en particular me habían dejado sintiéndome totalmente inútil e incapaz de amar. Hacía años que no salía con nadie, mi anterior ex, la llamaremos Allison, había hecho cosas horribles para causar nuestra ruptura. La rescaté de una relación tóxica. Nunca abusé de ella y le hice saber que ningún humano merece ser abusado. Cuando ella me apuñaló por la espalda y me dejó, mi vida estaba en la ruina total. Encontrar a Zaina no solo me dio esperanza, sino que me hizo darme cuenta de que todas las relaciones anteriores a ella habían sido inútiles. Zaina era el amor de mi vida, estábamos destinados a estar juntos y finalmente lo estuvimos. Tristemente, hace 5 años me desperté en la cama, para descubrir que Zaina no estaba a mi lado. No pensé en ello hasta que entré en el cuarto de la colada y la encontré boca abajo en el suelo. Cuando la recogí, incluso antes de darle la vuelta, sabía que algo estaba mal, su cuerpo estaba completamente rígido. Cuando la volteé me di cuenta de que estaba muerta, el rigor mortis ya se había instalado, y su cara estaba congelada en la más dolorosa expresión de agonía que puedas imaginar. Llamé al 911 aún sabiendo que ya estaba muerta. No quiero entrar en detalles sobre esa noche, basta con decir que el policía sospechó que yo había hecho algo o que ella había tenido una sobredosis. Durante 5 horas los detectives revisaron todo lo que teníamos. Fui interrogado repetidamente con las mismas preguntas por múltiples policías, todo mientras yo intentaba consolar a su madre, ya que su única hija acababa de morir. Al día siguiente acompañé a la madre de Zaina. Zaina tenía epilepsia y su médico sospechaba que podría haber muerto de muerte súbita e inesperada debido a la epilepsia. Ninguno de nosotros había oído hablar de algo así. Meses después, cuando la autopsia llegó, esta era la causa de la muerte. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas de miseria e incredulidad. Nada es suficiente para expresar cómo me sentí. Desde ese momento durante muchos meses, no voy a mentir, hubo muchos momentos en los que pensé y hasta planeé terminar con mi vida. Sabía que Zaina querría que viviera, y después de ver cómo la pérdida de un hijo había destrozado a su madre, no podía hacerle eso a mi propia madre. Me las arreglé para afrontar el futuro solo, concentrándome en mi madre, que se estaba haciendo mayor. Me cerré a todos los amigos y a la familia, ya era bastante difícil tener la fortaleza para mantener mi trabajo y cuidar de mi madre.
Hacía ejercicio todos los días y hacía ciclismo para hacer cardio. Tomé algunas clases de Krav Maga para aliviar el estrés, pero ni siquiera pensé en salir con alguien y francamente la idea parecía inútil. Zaina era realmente una persona especial con una hermosa alma. Sabía que nunca podría tener ese tipo de relación con alguien, nunca más. Eventualmente pasaron 2 años y conocí a una mujer a la que llamaremos Angie. Inicialmente comenzamos a salir como amigos, como lo que yo necesitaba la mayor parte del tiempo, pero a medida que me abrí sobre lo que pasó con Allison y luego con Zaina nos acercamos más, y Angie parecía empatizar. Empezamos a dormir juntos y eventualmente nos convertimos en pareja. Todavía tenía que mantener parte de la atención en mi madre, aunque disfrutaba de mi tiempo con Angie, ella parecía apreciar eso. Yo escuchaba, hablaba honestamente y era protector con ella, decía que me quería y yo admitía que la quería. Me amaba y yo admitía que la amaba. Nunca le dije una palabra sobre cómo había pagado de la universidad o de las cosas que había visto o hecho. Zaina lo sabía y me amaba a pesar de todo, mientras yo sabía que nunca sería lo que Zaina y yo teníamos. Nunca le dije ni le insinué eso a Angie. La necesidad de asistencia de mi madre era bastante, cada vez estaba peor. Angie sabía lo que yo había sufrido por la pérdida de Zaina y parecía entender la responsabilidad que tenía cuidando a mi madre. Angie y yo habíamos tenido una relación monógama por más de 1 año. Cuando mi madre tuvo que hacerse algunas pruebas médicas. Mi madre tenía una válvula cardíaca que fallaba. Se hicieron pruebas para determinar si podía tener solución. 1 semana después, recibimos buenas noticias. La válvula podía ser reemplazada, pero también recibimos una noticia devastadora. Mientras se realizaban pruebas, descubrieron 4 pequeñas masas alrededor de su riñón derecho. Las probabilidades eran altas de que las masas fueran tumores y malignos. Los doctores hicieron una biopsia para descubrir que de hecho tenía cáncer de riñón. Mi madre comenzó la quimioterapia y supe que mi atención debía centrarse en estar con mi madre. Las cosas habían estado bien con Angie, estábamos planeando mudarnos juntos. Ella vivía en un pueblo a unos 30 kilómetros de mí. Cuando le dije a Angie sobre mi madre parecía profundamente preocupada, y cuando le expliqué que nos veríamos menos, me aseguró que no tenía ningún deseo de poner las cosas difíciles entre nosotros, dijo que quería estar ahí para mí, aunque sea como apoyo emocional. De hecho, insté a Angie a que si ella decidía que quería tomarse un descanso o pensaba que podría estar interesada en alguien que conociera que me lo dijera y yo lo entendería. Ella me aseguró que me apreciaba en su vida y que nadie podría tomar mi lugar en su vida. Inicialmente la quimioterapia parecía no tener ninguno de los horribles efectos secundarios. En su segundo mes, antes de que empezara a notar debilidad y pérdida de apetito. Hablé con Angie y le envié mensajes de texto varias veces todos los días. Ella me enviaba mensajes preguntándome cómo estaba mi madre, tan pronto como se levantaba, en cuanto se despertaba, y a menudo pasábamos horas antes de dormirnos hablando y diciéndonos lo mucho que nos extrañábamos mutuamente. Llegamos a pasar la noche juntos aproximadamente cada 2 semanas, pero todo parecía bien. En ese momento, la condición de mi madre comenzó a empeorar, así que le dije a Angie que ella saliera con sus amigos y disfrutara de la vida, ya que el verano comenzó. Angie disfrutaría yendo a actividades al aire libre, incluso sin mí. La salud de mi madre, que estaba fallando, significaba que no habría diversión para mí. Angie saldría con amigos y yo disfrutaba escuchando sobre las tonterías que ella y sus amigos hacían. Estaba realmente contento de que ella no estuviera encerrada en sí misma por culpa de los problemas de mi vida. Siempre expresaba su preocupación y tristeza cada vez que le contaba lo que le pasaba a mi madre. La quimioterapia estaba matando las células cancerosas. Sin embargo, ella seguía haciéndose más mayor y más frágil. Me di cuenta de que el cáncer ya no estaba matando a mi madre, sino la medicina. Tenía que tomar un descanso, así que un grupo de señoras de la iglesia de mi madre vino a sentarse con ella para darme un poco de tiempo libre por mi cuenta. Llamé a Angie mientras me acercaba a su ciudad. Ella me dio la dirección de donde ella y sus amigos estaban para que yo pudiera ir. Cuando llegué vi a la mayoría de sus amigos, que ya había conocido, en otra parte de la casa, en la terraza de atrás.
vi a un chico sentado muy cerca de Angie, los dos estaban riendo. Ella me presentó como su novio al chico y me dio la mano insistiendo en que estaba contento de conocerme, fui cordial con él. No creo que Angie sospechara que yo inmediatamente sentí que algo estaba mal. Pero la verdad que nada más conocer a Will supe que esa persona tenía algo que esconder, es un poco raro de explicar, quizá es debido a mi propia actividad delictiva. Sabía que Will era nuevo en su grupo de amigos, ninguno de ellos, incluyendo a Angie, lo había conocido hasta hacía un par de meses. Debo ser claro, ahora sé que lo que sentí en ese momento era real. Angie tenía muchos amigos masculinos, todos los cuales me caían bien genuinamente. Pero había algo que percibía sobre Will que me hacía ser un poco escéptico sobre su carácter. Hice todo lo posible para disimularlo y que nadie notase nada. Comencé a hablar con Angie y sus amigos tratando de poner mi mente en la mente de Will, supervisé a Will de lejos y me relacioné con él, interactuaba con él cordialmente. Angie y yo pasamos la noche en su casa, antes de que yo tuviera que salir para ir a casa durante las siguientes semanas. La condición de mi madre comenzó a empeorar, pero Angie y yo hablábamos y enviábamos mensajes de texto durante todo el día, todos los días. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que yo iniciaba la mayor parte de nuestra conversación, pero en ese momento no llevaba la cuenta. Un día unos parientes se ofrecieron a cuidar a mi madre y darme un respiro. Fui a ver a Angie, llamándola en el camino me dijo en qué restaurante iban a cenar ella y sus amigos, así que me dirigí hacia allí. Al llegar, vi a Will Sally en un Mustang negro de último modelo, aunque él no me vio ya que no conocía mi coche. Me dirigí al interior donde Angie y sus amigos me saludaron con abrazos y palabras de simpatía y aliento. Una cena y unos tragos antes de que Angie y yo volviéramos a su casa, antes de acostarnos pregunté casualmente por qué Will se había ido antes de saludarme, y me dijo que no tenía ni idea de que Will había estado en el restaurante, el lugar donde habíamos comido estaba en el centro comercial junto a varios otros negocios. Pensé que tal vez había salido de una de esas tiendas y ni Angie ni sus amigos lo habían visto. De todos modos me quedé de nuevo con ella esa noche antes de regresar a mi casa. Al mediodía del día siguiente mi madre se había puesto muy enferma y tuvo que ser llevada al hospital por medio de una ambulancia, tenía neumonía y estaba extremadamente débil debido a la quimioterapia y susceptible a muchas de enfermedades. Durante 3 semanas que estuvo hospitalizada le dieron muchos medicamentos a través de la vena, pero su condición empeoraba cada día y los médicos me informaron de que le quedaba como mucho una semana de vida. Yo sabía que ella no querría dejar esta tierra en esa habitación de hospital, así que el personal hizo los arreglos para que la trajeran a casa y me ayudaran para que sus últimos días fueran lo más tranquilos posible. Cuando todo estaba preparado, llevamos a mi madre a casa, aunque extremadamente débil, se alegró de ver su casa en un ambiente familiar. Ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aunque estaba un poco asustada, también me dijo que estaba lista para ir a ver a mi padre. Una vez más después de tanto tiempo conseguí que uno de mis primos cuidara a mi madre durante unas horas. Me subí a mi coche y conduje para ver a Angie sin llamar. No había llamado porque estaba llorando mucho ante el inminente fallecimiento de mi madre. No habría sido capaz de hablar. Cuando llegué a la casa de Angie vi un Mustang negro aparcado en su entrada detrás de su coche. No pensé en ello, ya que estaba tan concentrado en perder pronto a mi madre. Usé la llave que me había dado para entrar por la cocina como siempre hacíamos. En cuanto la puerta se abrió, escuché música fuerte, pero no sospeché nada. No vi a nadie en el salón, en la sala de estar o en la terraza trasera. Por el pasillo hacia su dormitorio oí ruidos que venían de dentro de la puerta, me detuve y me di cuenta de que los sonidos que escuché eran gemidos. Mi corazón se hundió aún más y me detuve al ver que los sonidos que escuchaba eran íntimos. No quería llamar la atención, su baño estaba conectado a una habitación de invitados con un baño contiguo. Caminé en silencio y me metí en el cuarto de baño que no estaba iluminado y me encontré con la puerta de su habitación abierta. Me detuve en seco al verlos. Ella estaba chupando su herramienta y él la jalaba violentamente del pelo. Mi primer instinto fue correr a toda velocidad y estampar su cráneo contra mi rodilla. Pero sabía que tenía que mantenerme alejado de los problemas por el bien de mi madre y mi trabajo, así que me alejé lentamente temblando de rabia.
Volví a pasar por la habitación de invitados para salir de la casa y fui a mi coche. No me habían visto, me senté en el coche llorando. Una media hora más tarde, arranqué el coche y me fui a la casa de mi madre. No le dije a nadie lo que acababa de ver. Todos asumieron que mis lágrimas eran con respecto a mi madre, que por supuesto así era parcialmente. Pero la traición que acababa de ver era algo tan sádico, que mi mente sabía que mi madre era mi prioridad, especialmente tan cerca del final. Sin embargo, me sentí tan engañado por Angie, sentí una rabia como nunca había conocido antes y había sentido mucha rabia en mi vida, créedme. Pensé en llamar a Angie haciéndole saber lo que había visto y maldecirla. Pero sabía que si a ella no le importaba lo suficiente como para hacerme fiel mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, unos insultos no la molestarían. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda y me fui a intentar dormir en mi vieja habitación de la infancia. Lloré, me dormí, me desperté llorando, y lloré algo más a lo largo de la noche. Me desperté con mi teléfono celular sonando y vi que era Angie. Ignoré la llamada y las ganas de golpear el teléfono contra la pared. Entré a ver cómo estaba mi madre. Estaba en un sueño profundo debido al sulfato de morfina que le habían administrado. Me las arreglé para enviarle un mensaje de texto a Angie. Estaba muy ocupado con mi madre y la llamaría más tarde, después de forzarme a comer comida que no quería y a tomar una ducha. Las enfermeras del hospicio vinieron a cuidar a mi madre después de comprobar sus signos vitales. Me informaron lamentablemente que mi madre moriría en 48 horas. Les agradecí y salí al patio trasero tratando de no perder totalmente mi mente con todo lo que había pasado, y estaba a punto de suceder. Me las arreglé para enviar un mensaje de texto a Angie y le dije que el estado de mi madre era terminal, que no quería verla. No quería hablar con ella y no quería que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para asegurarme de que sus últimos momentos fueran tan pacíficos como pudiera. La tarde siguiente, justo antes de las 4 de la tarde, mi madre tomó su último suspiro conmigo al lado, sosteniendo su mano mientras su vida expiraba. Los siguientes 3 días estuve reuniéndome con su pastor y haciendo los últimos retoques en la iglesia y el servicio de entierro, pero yo no podía olvidar las imágenes de Angie y Will fornicando delante de mí. Cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba. Estaba enojado con Angie, furioso, pero recordando cómo Will había sido tan excesivamente amistoso hacia mí, hizo que mi sangre hirviera aún más. Si no habían sido ya íntimos cuando lo conocí por primera vez, estaban a punto de hacerlo. Eso me hizo querer comprobar quién era este tipo en mi base de datos. No lo había comprobado antes, porque quería confiar en Angie y en su toma de decisiones, pero lo había sentido desde el momento en que lo conocí. En realidad estaba enfadado conmigo mismo por haber ignorado mis instintos. No sabía nada más que su nombre y apellido y me costó deletrearlo correctamente. Cuando por fin lo conseguí, apareció un enlace que abrí para ver una vieja foto de la cara de Will de muchos años antes. Había hecho algunas cosas despreciables en mi vida. He conocido gente que ha hecho cosas horribles intencionalmente y bajo la influencia de varias sustancias, pero este hombre tenía una larga hoja de antecedentes penales por una variedad de delitos: recepción de bienes robados, allanamiento de morada y arrestos por drogas. Me desplacé hacia abajo a través de su registro de arrestos. Se hizo más atroz. Descubrí que había salido fuera de la cárcel en libertad condicional temprana, aproximadamente hace 2 años después de cumplir 9 años en prisión. Cuando vi los cargos, que incluían la explotación de un menor de edad y varios otros delitos de naturaleza similar, admito que estaba asqueado. Angie me había traicionado, lo que me dolió bastante. Pero el saber que ella le estaba chupando el miembro a un demonio recién salido de la cárcel el día más triste de mi vida, me hizo sentir físicamente enfermo. Dudaba que Angie tuviera alguna idea de con quién estaba involucrada a mis espaldas. Ella tenía una naturaleza ingenua y confiada que le había dado problemas antes, pero nunca así. No tenía duda de que cualquiera que conociera el historial de Will lo habría considerado una vil criatura que nunca debería haber sido dejada en libertad. Pero en ese momento tenía que concentrarme en el funeral de mi madre. Tuve que recomponerme para el momento de su funeral. Todo el mundo se había ido. Estaba mentalmente agotado, mientras ponía mi cabeza en la almohada y traté de dormir.
Algo no terminaba de encajarme en esta historia. Sé que suena un poco psicótico, pero me mantuve toda la noche en vela releyendo el historial de Will. Quería conocer más a la persona que tanto daño me había hecho. En uno de sus delitos más graves, encontré los nombres de 2 cómplices AM y PG. No lo podía creer, estaba alucinando, pensé que podía ser fruto de tantas horas despierto y del shock, pero las iniciales coincidían con el nombre y apellidos de Angie. En ese momento se encendió una bombilla en mi cabeza y todo empezaba a encajar. Me apresuré a buscar el nombre de Angie en mi base de datos. Efectivamente ahí estaba todo. Cargos por consumo y tráfico de sustancias, y lo más importante, fue cómplice de 2 secuestros con abusos a 2 niños, pero por falta de pruebas y alegando una enfermedad mental, pudo librarse de la cárcel. Justo en ese momento, cuando empezaba a amanecer, recibí una llamada de Angie. No sabía qué hacer, después de todo lo que había descubierto, de toda la noche sin dormir y mi estado de shock, no era la mejor opción descolgar el teléfono, pero aún así lo hice. Angie me dijo que iba a venir a la ciudad por unas cuestiones de trabajo y si podíamos pasar la tarde juntos. Su tono de voz me pareció algo raro y dubitativo, no parecía sincera. Sin embargo, ella no sabía nada de mis descubrimientos ni tampoco le había contado el fallecimiento de mi madre. Le dije que estaría genial pasar la tarde juntos, que me vendría bien despejar la cabeza. Eran las 7 de la mañana, eso me dejaba unas 8 horas para terminar mi investigación y trazar un plan para mi venganza. Colgué el teléfono y volví a mi ordenador, seguí husmeando en sus antecedentes, cotejando los datos con algunas noticias de periódico de sucesos ocurridos en su ciudad relacionados con los secuestros de menores. Investigué sus redes sociales y descubrí que todas las fotos anteriores a los últimos 2 años estaban borradas. Sin embargo, encontré un amigo en común que sí tenía fotos de hace 10 años donde Angie y Will aparecían como pareja. Esta maldita arpía había estado mintiéndome todo el tiempo, no solo conocía a Will, era su exnovio. Pude comprobar cómo durante su relación hubo 12 desapariciones de menores en su área, muchas más de lo normal. Sin embargo, los cuerpos nunca fueron encontrados. Esto había dejado de ser algo personal, ahora la ira que tenía por dentro ya no tenía nada que ver con lo que me habían hecho a mí. De repente algo en mi corazón se terminó de romper, me di cuenta de que ya no tenía nada, todas las personas que un día quise habían muerto. Ahora solo tenía un objetivo, completar mi venganza, darle algo de paz a todas las personas que sufrieron por su culpa y acabar con estos 2 monstruos. No necesitaba leer más, el tiempo volaba y solo tenía 5 horas para trazar mi plan antes de ver a Angie. Necesitaba llamar a Benji, era la única persona que podía ayudarme. Le conté rápido todo lo que había pasado y la situación en la que me encontraba. Me dijo que si quería él podía llamar a un amigo que es un hacker experto e infectar el teléfono de Angie. Con un poco de suerte podríamos escuchar alguna información y tenerla localizada mientras pensamos en qué hacer. Así lo hicimos, en 20 minutos tenía acceso total a su teléfono y lo primero que pude ver es que me había mentido. La localización del celular decía que se encontraba en su casa. Justo en ese momento, entró una llamada en el teléfono de Angie, era Will. Empezaron a hablar de lo mucho que se querían y que hoy iba a ser el comienzo de su nueva vida. Justo antes de colgar, escuché como Will decía: avísame en cuanto hayas terminado tu trabajo, yo estaré cerca de su casa sobre las 5 de la tarde, recuerda, haz que parezca un suicidio, y colgó. Ahora había entendido todo, estaban planeando matarme, esto solo me dejaba una opción, tenía que adelantarme a su plan y acabar con ellos. En ese momento tuve un flash, cuando vi a Will saliendo del restaurante ese día, tomó la dirección a mi casa, eso significaba que puede que viniera aquí a preparar parte de su plan. Busqué por toda la casa alguna prueba, hasta terminar en mi habitación de cuando era niño. En el cajón del escritorio encontré un sobre, al abrirlo, ahí estaba, una nota de suicidio y un testamento con mi firma falsa que dejaba todos mis bienes y los de mi madre a nombre de Angie. Querían que todo pareciese una consecuencia de mi depresión por la muerte de mi madre. En ese momento recordé todo lo que había llorado con Angie, recordando a Sanja y confesándole cuántas veces había planeado mi suicidio. Pero no era tiempo de ponerse nostálgico, el tiempo corría, así que fui directo a la tienda a comprar cinta aislante y unas bridas.
Me acerqué a mi restaurante favorito a comprar el sándwich que siempre comía de niño. Me lo comí sentado sin dejar de espiar el móvil de Angie. Debo confesar que estaba algo excitado por lo que iba a suceder. Ya eran las 2 de la tarde, volví a mi casa a preparar todo y llamé a Angie para que viniera a verme. Me dijo que a las 5 llegaría a mi casa. ¿Recuerdan la 9 milímetros que me regaló Benji cuando éramos jóvenes? La guardé todos estos años en el sótano de casa de mi madre. Creo que esta es la mejor situación para utilizarla. Gracias otra vez, Benji. Me senté paciente a esperar las 5 de la tarde. El día estaba increíble, con un sol que entraba por la ventana del salón y cubría todo. A las 5 Angie entró por la puerta. Yo me hice el afligido y le confesé la muerte de mi madre. Su respuesta fue un "oh vaya, qué pena". Ahí acabó de firmar su sentencia. Saqué mi arma y le apunté. Ella empezó a gritar y tuve que utilizar la cinta para taparle la boca tan rápido como pude. La amarré a una silla en mi cuarto y cogí su celular para avisar a Will. Ya he terminado, puedes venir. No pasaron ni 2 minutos y Will entró por la puerta, subió las escaleras y ahí estaba esperándole con un bate. Golpeé su cabeza y cayó al suelo. Así que ahí tenía a los 2 monstruos que planeaban matarme, suplicando por su vida. En ese momento puse mi teléfono a grabar. Quería que confesaran antes de acabar con ellos. Les dije que conocía todos sus planes y que sabía todo lo que le habían hecho a aquellos niños. Les dije que yo iba a suicidarme de todas maneras y que no me importaba dejarles todos mis bienes, pero debían decirme qué le hicieron a esos niños y dónde los tenían. Accedieron a confesar, supongo que por el propio miedo. Créanme, aunque hayan intentado verme la cara de pendejo muchas veces, sé cómo hacerme respetar. Su confesión me dejó helado. Juntos habían secuestrado y asesinado a 10 niños inocentes y los cuerpos se encontraban en la casa de campe de Will, enterrados en el cobertizo. Una vez tuve la confesión, ¿adivinan? Disparé la pistola 2 veces, una bala para cada una de sus cabezas. No iba a permitir que esos monstruos siguieran con vida ni un segundo más. Una sensación de felicidad recorrió mi cuerpo. Creo que el destino no quiso que yo me suicidara cuando Sanja murió porque debía hacer este trabajo. Ahora mismo son las 7 de la tarde de ese día. Escribo este mensaje como un adiós. Estoy preparado para irme y encontrarme con mis padres y pasar el resto de los días junto a Sanja. Espero que todos los que escuchen esta historia entiendan mis acciones. Yo no soy un salvador ni un héroe, pero tampoco fui un villano. Siempre intenté seguir el camino recto y ser feliz como todo el mundo. Con esto me despido. La última bala de mi pistola será para mí. Gracias por escuchar.